Bien, en el video anterior nos quedamos explicando un poco lo que sería la fuente de oscilación número uno, que puede ser de baja frecuencia o de alta frecuencia. En este video vamos a empezar explicando lo que sería el oscilador número 2, que solamente acepta cristales de alta frecuencia. ¿Ok? Es exactamente lo mismo que el oscilador uno, solamente que sin la parte de baja frecuencia. Entonces, pues realmente no hay mucha explicación porque lo que hace o su funcionamiento es tal cual lo anterior, ¿no? Algo importante que hay que tener en cuenta, si nosotros quisiéramos deshabilitar este oscilador, lo tendríamos que deshabilitar con este bit, con XT2 off. En el oscilador número uno, nosotros teníamos un bit específico en el status register llamado OSC off. En este no existe algo parecido, más bien tenemos que directamente ir a este bit en el registro específico de este oscilador para deshabilitarlo, y solamente se puede deshabilitar si no está usado igualmente que el oscilador uno por el MSLK o el SMSLK. ¿Ok? Entonces, pues bueno, si está usado con alguno de esos dos, pues no se va a poder deshabilitar, lo necesita. Entonces, pues igual ahí está el consumo de corriente un poco elevado, bueno, de más, ¿no? Y por último está el Digitally Controlled Oscillator, el DCO que está interno. Este realmente es un sistema un tanto complejo, por así decirlo. O sea, este micro es algo muy sencillito, pero la forma en cual se elige la frecuencia de oscilación por medio de este DCO no es tan lineal y no es tan preciso tampoco. Entonces, a veces causa un tanto de confusión, ¿de acuerdo? Es un oscilador de tipo RC. Quien haya escuchado este tipo de osciladores, pues no son tan precisos y ocupa y varía por, ya sea por temperaturas, por voltajes, etcétera. Entonces, tiene exactamente las mismas características este tipo de oscilador. Entonces, pues aquí nos indica exactamente eso mismo, que tiende a variar por la temperatura, el voltaje y de dispositivo a dispositivo. Como es un tipo RC, tanto la resistencia como la capacitancia utilizada, pues varía por el silicio a silicio, es decir, como se crea el silicio, va a variar. Entonces, por eso que también varía entre dispositivo a dispositivo. Existen tres cosas o tres parámetros que nosotros tenemos que modificar para setear lo que sería la frecuencia de oscilación de este DCO, que serían los bits de DCOX, mod X y RCL X. Ahorita vamos a ver qué significa cada uno de esos. ¿Ok? El DCO de igual forma se puede deshabilitar con el bit en el status register, el SSG0, pero de igual forma cuando si este no está utilizado por el SMSLK o el MSLK. Entonces, si está utilizado por alguno de estos dos relojes, pues no se puede desactivar. ¿Ok? Cuando está utilizado en Active Mode. Entonces, de igual forma, este micro es de muy bajo consumo de corriente, pero no siempre se pueden activar este tipo de bajos consumos. Entonces, es por eso que a veces, aunque activemos el bajo consumo, sigue consumiendo una corriente pues mayor a la esperada. De igual forma, nos indica cómo desactivar o activar el DCO y cuál es su lógica de activación conforme a algunos bits que tenemos aquí en el sistema y en algunos registros. ¿Ok? Eso igual, si le quieren dar una checada más a profundidad, pues lo recomiendo. El siguiente punto que nos indica aquí es el ajuste de la frecuencia de deseo. De igual forma, cuando hay un power up, cuando se prende el microprocesador, tiene unos valores por default. En sí, el DC Generator tiene las siguientes condiciones. RCL está en 4 y el DCO está en 3. Esto nos indica pues que significa que tenemos, digamos, una frecuencia de inicio media, ni muy baja ni muy alta. Entonces, como el consumo medio de corriente que podríamos tener. ¿Ok? Y por definición, o por default, cuando inicia el sistema, el MSLK y el SMSLK están dados de alta o utilizan el DCO CLK. Recordemos que el ACLK utiliza la fuente de reloj número uno, el que es doble, el que puede ser de bajo consumo o alto consumo. ¿Ok? Perdón, de alta frecuencia o baja frecuencia. En este caso, el MSLK y el SMSLK están dados de altas con el DCO o utilizan el DCO. Y anteriormente,
en el video anterior vimos que el DSO inicia con una frecuencia media de 800 kilohertz. Acá arribita está, ¿no? Ok, en el 4.2 indica que el DSO inicia con 800 kilohertz. Bien, entonces pues es una frecuencia no muy común para iniciar, pero bueno, es lo que nos da este microprocesador. Entonces aquí dice, como el CPU ejecuta código desde el MSLK, obviamente, el Master Clock, y está dado, bueno, utiliza el DSO. eh, Cuando nosotros prendemos el microprocesador, podemos ejecutar código en menos de 6 microsegundos, que es lo que tarda en levantar o en funcionar el DSO. ¿Ok? Bien, entonces, pues aquí nos dicen unas cosas de cómo nosotros seteamos la frecuencia que nosotros necesitemos para el DSO. Primeramente, la corriente dice que es inyectada al DC Generator, ya sea por una resistencia interna o externa. Bien, esta resistencia interna o externa tiene diferentes, digamos, parámetros. Creo que tiene hasta 8 parámetros. Mientras mayor sea el parámetro de resistencia, o mayor sea la resistencia, mayor será la frecuencia alcanzada, ¿ok? Eso lo podemos ver aquí en esta figura 4.5, en esta figurita, en estas gráficas, pues podemos ver que si la resistencia es cero, todas las frecuencias alcanzadas son menores, mientras que la resistencia es igual a 7, las frecuencias alcanzadas llegan a su máximo tope, ¿no? Ese es el primer parámetro, RSL, que es la resistencia utilizada internamente. Nosotros podemos utilizar una resistencia externa, igual en la hoja de datos, nos da qué tipo de resistencia, cuáles son sus valores para ciertos parámetros o ciertas frecuencias que nosotros necesitemos, y no varía tanto por temperatura. Esa es lo ideal, o bueno, la ventaja que tenemos si utilizamos una resistencia externa, que la variación de la frecuencia por temperatura disminuye considerablemente. ¿Ok? Después está el DCOX, que es cuáles las etapas de frecuencia que nosotros estamos utilizando. De igual forma, son 8 etapas de frecuencia, desde DCO0 hasta DCO7. ¿Ok? Y llegando hasta una frecuencia máxima de 8 MHz. Entonces, la frecuencia máxima sería poner el DCO en 7 y el RSL en 7, y con eso obtendríamos nosotros la máxima frecuencia posible del microprocesador. ¿Ok? Que es el ejemplo que vimos también en el video anterior, en la página que está por acá, en la página 113, pues son este ejemplito que está aquí, que pone todos los bits, los 3 bits, porque son 7 valores, en uno, y eso se lo asigna a esos, bueno, pues sí, a esas localidad de memoria de registros, y con eso nosotros tendríamos la máxima frecuencia alcanzada por el microprocesador. De igual forma, no es exacta, tendríamos que probarlo para ver cuál es la frecuencia que nos da en nuestro procesador, ¿de acuerdo? Y por último, creo que es el último importante, la resistencia externa que les comentaba. Comúnmente si usamos la resistencia interna tenemos una variación de hasta el 25 más menos 25% de la frecuencia, dependiendo de la temperatura del ambiente. En cambio, si utilizamos una resistencia externa es más menos 1.1% por grado centígrado, entonces es mucho menor. Es hasta, bueno, 1% sería eh, 0.1%, sería máximo 10%, me parece. A ver, si son 100 grados centígrados, si es una variación del 0.1 por cada grado, sería, sí, hasta 10%, lo máximo que pudiera nosotros tener de diferencia, de variación, más menos 5%, teniéndolo en cuenta lo negativo, ¿no? Bien, pues aquí está, ¿no? Nos dicen algunos parámetros de la resistencia, y te dice cuánto es lo máximo que puede operar dependiendo de cierta resistencia. Todo esto se puede ver en la hoja de datos, ¿de acuerdo? Bien, después dice que cómo es que funciona el DCO. Lo que vimos anteriormente, lo de la resistencia y todo eso, es para el DC Generator. Después viene el modulador DCO,
Que este modulador, pues obviamente tendrá su proceso interno para nosotros generarlo, para que más bien para que genere las frecuencias necesarias dependiendo de la corriente que suministra el DC Generator. ¿Ok? Aquí nos dice el proceso de cómo van las etapas de modulación. Eso no me voy a centrar en ello. ¿Ok? Bien, pues hasta este punto ya hemos visto las tres fuentes de reloj. La primera fuente que es de baja y alta frecuencia, la segunda fuente que es opcional, que es de alta frecuencia, y el DCO que es interna y que es de alta frecuencia, que varía bastante su frecuencia, más o menos 25% dependiendo de la temperatura, pero si le ponemos una resistencia externa, cambia hasta el más o menos 5%, ¿no? Entonces hasta aquí dejamos este video y en un siguiente veremos cuáles son las interrupciones que nosotros podemos obtener y cómo maneja el hecho de que si nosotros detectamos una falla de un oscilador externo, cómo manejar ese tipo de situaciones.